Antes de empezar con raíces, vamos a ver un ejemplo para resolver operaciones con potencias, ¿vale? Utilizando las propiedades de las potencias. Bien, lo primero que yo siempre os digo es deshacernos de los exponentes negativos, ¿vale? Eso es lo primero que yo os digo siempre. Nos vamos a deshacer de los exponentes negativos. ¿Y cómo nos deshacíamos de los exponentes negativos? El exponente negativo significa que se invierte. Es decir, que si está arriba, en el numerador pasa a estar en el denominador. Y viceversa. Entonces, ¿cuáles tenemos de exponente negativo? A ver, tenemos a este y tenemos a este. Luego, si estos están arriba, van a pasar abajo. Y este no. Si está abajo, va a pasar arriba. Pues vamos a ello. Volvemos a escribir la fracción, esta vez sin exponentes negativos. Entonces, ponemos los que se quedaban arriba, el que sube, ¿verdad? Perdón, sin exponente negativo. El que sube. Y ponemos abajo los que se quedan y los que bajan. ¿Lo veis? Lo único que hemos hecho ha sido subir o bajar aquellos que tenían exponentes negativos. Cuando les cambiamos el orden, el exponente negativo desaparece, ¿vale? Como veis aquí ya lo tenemos positivo. Una vez tenemos esto, el segundo paso que yo siempre os digo es números primos. Es decir, factorizamos. Factorizamos. Vamos a ello. Siempre os digo lo mismo. Factorizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues veréis, el 4. ¿El 4 es un número primo? No. Luego ponemos, ¿el 4 quién es? 2 elevado a 2. Y lo ponemos entre paréntesis. Y todo ello elevado a 2. O sea, como veis, si queréis lo voy a hacer en otro color. Como veis, lo único que yo hago, no elimino la potencia. Lo único que hago es yo cambio 4 por 2 elevado a 2. Pero todo ello va a estar a su vez elevado a 2. El 3 sí es un número primo, luego no cambia. El 2 también es un número primo, luego no cambia. Ahora, el 8. ¿Quién es 8? ¿8 es un número primo? No, ¿verdad? Pues 8 es 2 por 2 por 2, luego es 2 elevado a 3. ¿Vale? ¿Todo ello elevado a cuánto? ¿A cuánto está aquí elevado a 8? Cuando no tiene nada está elevado a 1, ¿verdad? Luego todo ello elevado a 1. Eso no cambia. El 3 es un número primo. El 2 sí es un número primo. Y por último el 9. ¿El 9 es un número primo? No, ¿verdad? ¿Quién es 9? 3 al cuadrado. Lo pongo en color. El 9 es 3 al cuadrado. Todo ello elevado a ¿cuánto? A 1. A 1. Y ahora pues sigo aplicando la propiedad de las potencias. Yo tenía una propiedad de las potencias que era esta, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué hacían los exponentes? Se multiplicaban, ¿verdad? Cuando tenía un exponente elevado a otro exponente, se multiplicaban. Pues es lo que vamos a hacer. Entonces, me queda 2 elevado a 2, todo ello elevado a 2, me queda 2 elevado a 2 por 2. Si queréis lo escribo. 2 por 2 por 3 por 2 elevado a 5. Abajo tengo 2 elevado a 3 por 1 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 por 1. Bien, y ahora ya el siguiente paso, operamos las potencias. 4 por 3 por 2 elevado a 5, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2, porque 2 por 1 es 2. Y una vez tengo esto, lo primero que podemos hacer es operar con las mismas bases, ¿no? Buscamos las mismas bases. ¿Quiénes tienen las mismas bases? Lo voy a poner en otro color, en verde esta vez. Estos, ¿no? Estos dos tienen la misma base y estos dos tienen la misma base. Yo siempre os digo que el tercer paso, una vez hemos factorizado y lo tenemos todas las operaciones en números primos, es juntar o operar las bases en numerador y denominador. Es decir, que primero lo que tenemos que hacer es en el numerador. Entonces, misma base en el numerador.
2 elevado a ¿qué? Cuando se multiplicaban, ¿qué pasaba? Se sumaban, ¿verdad? Luego 4 más 5. El 3, como no tiene a nadie arriba, lo dejamos. Abajo tengo 2 elevado a 3 más 4. Y luego tengo por otro lado el 3 con el 3, ¿verdad? Luego pongo 3 elevado a 2 más 2. Y entonces ahora opero 2 elevado a 9 por 3 partido de 2 elevado a 7 por 3 elevado a 4. Bien, y ahora ya sí. Una vez hemos juntado las bases en numerador y denominador, el último paso es restar, ¿vale? Restar los exponentes, es decir, dividir. Y yo divido el 2 con el 2 y divido el 3 con el 3, ¿verdad? Entonces nos queda 2 elevado a 9 menos 7 por 3 elevado a 1 menos 4, ¿no? ¿Qué me queda esto? 2 elevado a 9 menos 7, 2 por 3 elevado a 1 menos 4, ¿cuánto me queda? Menos 3. Menos 3. ¿Lo dejo así? No. Lo tengo que dejar sin exponentes negativos. Luego me queda 2 elevado a 2 partido de 3 elevado a 3. Veis que lo que he hecho ha sido llevar la potencia con exponente negativo que está en el numerador al denominador, ¿verdad?